Bueno, no vale recomendar pues, que todos apaguen sus cámaras y sus micrófonos para dar continuidad con la exposición. ¿Todos me escuchan fuerte y pueden observar las diapositivas? ¿Alguien que me Sí, confirme? sí, Edwin. Sí, sí, mira, me escucha. Listo, entonces damos inicio. ¿Sabían ustedes que los pesticidas tienen un alto potencial de persistencia, transporte y transformación, y que además de ello se deben contemplar sus mezclas y metabolitos, ya que estos posiblemente pueden causar enfermedades cancerígenas, teratogénicas y mutagénicas tanto en los animales como en los seres humanos? De ahí, y bueno, además de los principales problemas medioambientales en el recurso hídrico. Es así que hoy en día los ensayos biológicos, mediante los modelos in vitro celulares, son una herramienta interesante, sencilla y de bajo costo para la valoración toxicológica. Es así como el docente Mario Alberto Jurado Erazo y su equipo de investigación, Sirley Acosta y mi persona de UNAPRAES, con un trabajo arduo en campo, como lo fue la selección de puntos de muestreo de agua y sedimentos, además de un trabajo bastante arduo en laboratorio, como lo fue el conteo de glóbulos rojos, estandarización de un control positivo y negativo, y la exposición de glóbulos rojos a muestras ambientales, todo esto con la finalidad de realizar una evaluación toxicológica ambiental de muestras del río Carchi-Guaita en el tramo Tulcán-Ipiales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de interesante este tramo de estudio? Miren, este es un tramo muy importante, es una zona dinámica binacional que hablamos de el país de Ecuador y Colombia, en el que se ve evidenciada una problemática ambiental con características fitosanitarias por el uso de agroquímicos. Es así que hemos evaluado 4 puntos de muestreo. Para llegar hasta allá nos trasladamos viales suroccidente de Colombia. Posteriormente llegamos hasta la provincia del Carchi en el Ecuador. Como primer punto de muestreo, el punto Tufiño y Chiles, el que se evidenció, al igual que el punto 2 en San Luis, se evidenció el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. También se evidenció actividades turísticas como la pesca. Bueno, aquí importante resaltar la zona. Presentaba resaltos hidráulicos, mayor turbulencia, mayor flujo de agua. Posteriormente, en el punto 3, ya en Colombia, encontramos la frontera entre Consuelo y Puno. Algo impactante fue los residuos sólidos a las orillas del río, también influenciado por los asentamientos urbanos, las actividades agrícolas y pecuarias. Más adelante, ya en el punto 4, encontramos el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, igualmente influenciado, ya que este es un sitio turístico. Entonces, bueno, ya haciendo una revisión bibliográfica, indica que posiblemente no se haga un buen uso de estos agroquímicos, ya que debido a las actividades agrícolas y pecuarias se generan residuos tóxicos que por diferentes factores estos pueden ir a parar al recurso hídrico y debido a sus propiedades pueden ser transportados en agua y sedimento. Es así que con esta investigación se buscó evaluar ese tipo de impactos. ¿Cómo lo haremos? Pues mediante glóbulos rojos de cordero, los cuales fueron expuestos a muestras de agua, muestras de sedimento, y así evaluar el daño a la estructura celular. Y verificar que haya un rompimiento de la célula y que haya una liberación de hemoglobina. Bueno, en base a esta problemática anteriormente mencionada, se formuló la pregunta de investigación. Los pesticidas presentes en el tramo binacional, específicamente en la frontera entre Tufiño y Chile, San Luis en el Ecuador, Río Carchi, frontera entre Consuelo y Cumbal y Las Lajas en Colombia, presentan toxicidad ambiental en glóbulos rojos desfibrinados de cordero estéril expuestas a muestras de agua y extracto orgánico de sedimento. Y en base a esta pregunta se
planteó la siguiente hipótesis: las muestras de agua y sedimentos del tramo binacional, específicamente en la frontera entre Tufiño y Chiles, San Luis en el Ecuador, Río Carchi, frontera entre Consuelo y Cumbalidas Lajas en Colombia, en alta toxicidad ambiental y alto potencial citotóxico, y se planteó los siguientes objetivos. Como general, evaluar el estado tóxico de muestras de agua y sedimentos del río Carchi-Guaitara en el tramo Tufiño, Ecuador y Piales, Colombia, en la frontera Colombia-Ecuatoriana. Y como específicos, estandarizar un ensayo toxicológico mediante actividad hemolítica de eritrocitos de glóbulos rojos de cordero y analizar el estado tóxico ambiental de muestras de agua y sedimentos del tramo anteriormente mencionado. Bueno, por todo lo anterior, llevamos a cabo la evaluación, la estandarización del ensayo toxicológico ambiental in vitro. Importante contar con el código de bioética y, bueno, ya en base a esto, llevamos a cabo la validación del ensayo. Esto con el fin de verificar que las condiciones que hemos trabajado, los resultados se adapten a las condiciones por parte de otras investigaciones. Para ello consistió en evaluar los glóbulos rojos de cordero a unas sustancias controles, a un control positivo, a un control negativo. En cuanto al control positivo, lo que se busca es que se genere un daño a la estructura celular, que haya un rompimiento a la célula y liberación de hemoglobina, y que los resultados del porcentaje hemolítico sean aproximadamente el 100%. En cuanto al control negativo, igualmente los glóbulos rojos se exponen a una sustancia control negativo con el fin de asegurar que no se esté generando un daño a la estructura celular y que los resultados del porcentaje hemolítico sean aproximadamente del 0%. Para evaluar esta actividad hemolítica se realizó mediante espectrofotometría. Para ello, una vez obtenidos los resultados de absorbancia, procedemos a calcular el porcentaje hemolítico. Es así que verificamos que nuestras condiciones se adaptan a las otras condiciones por parte de otras investigaciones. Posterior a ello, ya llevamos a cabo adaptarlo a muestras de agua y muestras de cemento. Igualmente llevamos el mismo procedimiento. Los glóbulos rojos son expuestos a estas sustancias, a estas muestras ambientales, muestras de agua y sedimento. Procedemos a medirlo de hemolítica mediante espectrofotometría y procedemos a calcular el porcentaje hemolítico. Un aspecto importante que determinar los parámetros físico-químicos, tanto de agua como de sedimentos. Bueno, en este orden de ideas... El micrófono cuando esté hablando Shirley, porque no se le escucha bien a ella, ¿vale? Gracias. Vale, pero... Bueno, en este orden de ideas, en el ensayo toxicológico se usa la hemoglobina liberada como indicador para determinar cuantitativamente el cambio de concentración de la sangre. Bueno, en base a esto, cuando se midió, se determinó la absorbancia de la sangre sin ningún tipo de perturbación, fue el valor máximo arrojado. Y partimos de la definición de absorbancia, que es la capacidad que tiene una sustancia de absorber un rayo de luz. Bueno, esto se corroboró con el control negativo, en donde no hubo un cambio de absorbancia significativo. Sin embargo, cuando se expuso al control positivo y a las muestras de agua, sí se presentó un cambio muy significativo en la absorbancia. Bueno, ¿y por qué esta longitud de onda? Porque los picos de espectro de la hemoglobina son bastante altos, están entre 500 y 600 nanómetros. Y esta longitud lo que nos permite medir es la distancia del rayo de luz que es absorbido por una molécula de sangre. Bueno, para determinar el estado psicoambiental fue necesario pues determinar la época de muestreo. Para ello se tomó información meteorológica del IDEAM de estas 3 estaciones desde el año 89 hasta julio del 2019. Se la graficó y como se puede observar tiene unos picos altos y unos picos bajos. Con la finalidad de corroborar esto, se aplicó una muestra, una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis en la cual se obtuvo como resultado una época de sequía para los meses de julio, agosto y septiembre y una época húmeda para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Cabe resaltar que el muestreo se realizó en octubre del 2019.
Bueno, además de ello fue necesario conocer los pesticidas más utilizados en la zona de estudio. Hicimos una revisión bibliográfica tanto en Colombia como en el Ecuador, y estos son algunos de los productos que se utilizan en la zona de estudio, que van desde una toxicidad media a una extremadamente alta. Según Lagazaña y Ramírez 2001, este grupo químico, que son los organofosforados y los carbamatos, pues se pueden descomponer mucho más fácil por oxidación y que pueden dar origen a sustancias que son mucho más solubles en agua. Bueno, y por tanto, para ver si los pesticidas están modificando la calidad del agua, se determinan los parámetros físico-químicos. Como se va a observar en las gráficas, bueno, las barras representan el valor de cada uno de los parámetros, y esta barra indica pues el error, ya que se trabajó pues el error estándar, ya que se trabajó por cada punto de muestreo y por cada parámetro por triplicado. Como se puede observar en el pH, el punto 1 y 2 está por encima de 7,5, y que según Londoño, Giraldo y Gutiérrez 2010, se clasifican como neutros a ligeramente alcalinos, y que esto puede estar asociado a contenidos de materia inorgánica según Aragua 2016. Los puntos de muestreo 3 y 4 están por debajo de 6,5, y que según Serpa y Calderón, esto puede ser debido a la descomposición de materia orgánica o altos contenidos de nitrógeno. El oxígeno disuelto tiene un comportamiento similar, el punto 1 y 2 están por encima de 7,5, y que según Álvarez, Pantallale y Acosta 2008 establecen un rango de 7 a 8 miligramos litros para indicar aguas libres de contaminación. Y bueno, esto es corroborado por Beita 2008, quien obtuvo resultados similares en su estudio y asocia estos contenidos de oxígeno disuelto a las condiciones físicas del terreno. En el punto 3 y punto 4 los valores son más bajos, y que según Toro 2002 esto se debe a contaminación de tipo antrópico en la zona de estudio, como se había mencionado anteriormente. Para el nitrógeno total Kendall, en el punto 1 y 2 no se encontraron concentraciones, pero para el punto 3 y punto 4 está por encima de 11 miligramos litros, sobrepasando el rango que da la Organización Mundial de la Salud, que es de 1 para aguas de corriente superficial, y que según Camargo 2007 las principales fuentes de nitrógeno algunos son los fertilizantes químicos. Para la DO5, en el punto 1 y 2, podemos observar que está por debajo de 2,5 miligramos litros, y que según Montelongo 2008 se clasifica como agua excelente. Y esto es corroborado por Ruiz, Fetcher, Moresi y Vázquez 2010 en muestras de agua del río Paraná, que no tuvieron resultados similares, evidenciando el escaso contenido de materia orgánica biodegradable. El punto 3 y el punto 4 está por encima de 6 miligramos litros, y que según Herrera 2016, este rango pues evidencia que hay contaminación de agua y que hay cargas significativas de materia orgánica. La de QO, en el punto 1 y el punto 2 están por debajo de 40 miligramos litros, y que según el mismo autor se clasifica como agua excelente con indicios de contaminación. El punto 3 y el punto 4 están por encima de 55 miligramos litros, y que se clasifica como agua contaminada. Según Waldron 2016, los bajos contenidos de DBO5 indican que la mayoría de la materia orgánica es no biodegradable, materia orgánica compleja, y que según López 2005, esa materia orgánica compleja están los microcontaminantes, los pesticidas, los retardantes de llamas, las hormonas, los surfactantes. Entonces sí se está evidenciando que los pesticidas están influenciando en la calidad del agua. En base a eso, para determinar de agua, son tóxicas o no, pues ya se expuso las muestras, los glóbulos rojos a las muestras ambientales. La barra de error pues indica el porcentaje de hemólisis que generaron las muestras, y bueno, acá está el error estándar, y por cada tratamiento pues se trabajó con 15 datos. El Tritón X100 generó un porcentaje de hemólisis del 97%, el control negativo del 0.46%, el punto 1 y 2 está por debajo del 9%, el punto 5 está por encima del 16%, y el punto 4 está por encima del 21%, que son los puntos mayormente contaminados. Sin embargo, esta ISO, que es para los ensayos biológicos, por estar por debajo del 30%, no se consideran tóxicos. Sin embargo, hay que contemplar estos dos estudios en el 2005 y en el 2008 en el Atlántico. Ellos afirman que porcentajes de hemólisis por encima del 10% deben ser considerados significativos, ya que si un organismo es expuesto a este tipo de problemas, tendría pues expuesto a muchos problemas que serían irremediables en la salud. Bueno, además de ello, para no quedarnos con esa incertidumbre, pues realizamos un análisis de componentes principales, en el cual se obtuvo como resultado
que la variación del porcentaje de hemólisis es explicada netamente por parámetros químicos, que son la DBO de QO y nitrógeno total Kendall. Bueno, otro de los aspectos a evaluar fue determinar los parámetros físico-químicos en sedimentos, como pH, materia orgánica y textura. Bueno, cuanto a pH, como podemos observar en la gráfica 7, los puntos de muestreo 1 y 2 tomados en el Ecuador y el punto 4 tomado en Colombia, Las Lajas, presentaron un pH neutro. El punto 3 presentó un pH ligeramente alcalino. Según Carreño et al. 2018, muestras de sedimentos presentaron este rango de pH, lo cual fue asociado a la presencia de compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, materia orgánica, nutrientes, entre otros. Según Agudelo et al. 2013, estas muestras de sedimento con este rango fue principalmente al carbono orgánico total debido a los residuos de origen animal, debido a las actividades pecuarias, como el ganado bovino y porcino. En cuanto a materia orgánica, como podemos observar en la gráfica 8, los puntos de muestreo 1 y 2 en el Ecuador y el punto 4 en Colombia presentaron bajos contenidos de materia orgánica. Según Espinosa et al. 2016, esto está asociado al régimen de lluvia, debido que a esto aumenta el flujo de agua, aumentan los procesos erosivos y por ende pues hay una resuspensión de la materia orgánica, la cual es transportada por la velocidad de la corriente hacia otras zonas. Lo mismo ocurre con los microcontaminantes, ya que estos microcontaminantes son absorbidos a estas partículas y igualmente son resuspendidos y transportados hacia otras zonas. Bueno, en cuanto al punto 3, se presentó un alto contenido de materia orgánica, esto debido principalmente a como lo indicaba anteriormente, era una zona plana y pues el flujo de agua fue menor, fue lento y con ello pues había la presencia de vegetación que permanecía entrante y esto pues generó estos altos contenidos de materia orgánica debido a sus aportes de ese material vegetal en descomposición. Y según la literatura, pues estos altos contenidos de materia orgánica pueden generar ciertos efectos tóxicos. En cuanto a textura, obtuvimos que los puntos 1 y 2, 4 presentaron una textura arenosa, el punto 3 una textura franco-arenosa. Según Bravo y Guerrero 2016, muestras de alimento presentaron este tipo de texturas entre arenosas y franco-arenosas. Y esto pues indica que haya una mayor integración de microcontaminantes, mayor movilidad, transporte de estos microcontaminantes debido a la baja capacidad de retención por parte de los minerales. Según Espinosa et al. 2016, encontraron fracciones gruesas igualmente, lo cual permitió que haya una baja presencia de los microcontaminantes en el caso de los organoclorados. E igualmente esto es debido al flujo de agua, debido a que la velocidad de la corriente genera una resuspensión de las partículas y por ende pues un transporte de estos microcontaminantes a aguas más abajo. Bueno, la presencia de microcontaminantes se explica en parte debido a que las mezclas de los contaminantes pueden ser extremadamente complejas en los sedimentos, por lo cual se genera una gran incertidumbre sobre los efectos que las matrices de sedimentos pueden tener sobre la biodisponibilidad de los contaminantes. Para tener una mayor certidumbre sobre la causa de la toxicidad generada,
tanto el agua residual como sedimentos, se puede implementar la metodología de evaluación e identificación de la toxicidad. Incluya caracterización, identificación y confirmación de agentes contaminantes. Una vez evaluados los parámetros físico-químicos, procedimos a evaluar el efecto tóxico posible de las muestras de sedimento, es decir, evaluamos el porcentaje hemolítico. Lo que encontramos que para el punto 1 y 2 en el Ecuador y el punto 4 presentaron un 0% hemólisis. Para el punto 3, frontera entre Consuelo y Cumbal, un porcentaje del 21.13. Sin embargo, según la normativa ISO 10990, estos son considerados como no tóxicos. Y estos resultados principalmente se deben a que en la zona, pues, en su mayoría los plaguicidas utilizados son los carbamatos y los organofosforados, y estos presentan pues presentan características polares que tienden a disolverse en el agua. Entonces, pues, esto hace que no haya una retención por parte de los sedimentos, y así pues los efecto tóxico. Y según la literatura, pues se indica esto, que al haber bajos efectos tóxicos en el sedimento, pues van a ser mayores en el agua. Bueno, y de acuerdo a los parámetros físico-químicos, pues esto permitió que haya un mayor transporte de los sedimentos y movilidad de los microcontaminantes. Por ello, pues, el bajo efecto tóxico. Igualmente, para llevar a cabo se llevó a cabo la relación de los parámetros físico-químicos de sedimentos con la toxicidad, lo cual se evidenció que los parámetros físico-químicos con los efectos hemolíticos están relacionados en un 92% de su Bueno, en cuanto a las conclusiones, la estandarización del ensayo para la evaluación toxicológica ambiental con glóbulos rojos de cordero permitió encontrar una respuesta de toxicidad con base en la prueba hemolítica. Bueno, y en base a esta prueba, los puntos de muestreo, los 4 puntos de muestreo, tanto para muestras de agua como para muestras de alimento, como fue menor al 30% según la ISO, se consideran no tóxicas. Bueno, dentro de la evaluación toxicológica ambiental, los puntos de muestreo 3 y 4 presentaron valores altos de DBO5, de QO y nitrógeno total Kendall para muestras de agua, los cuales son indicadores de contaminación a nivel químico. Y bueno, los parámetros determinados, pH, materia orgánica y clase textural de los sedimentos, influyen en el comportamiento de los microcontaminantes. Como recomendaciones, importante en cuanto a la estandarización del ensayo, verificar las condiciones de las células in vitro, verificar las sustancias controles, los reactivos, los materiales, con el fin de asegurar la confiabilidad de los datos. También importante llevar a cabo estudio en una época húmeda, en una época de sequía, esto pues para comprender mejor la dinámica de estos microcontaminantes en el ambiente. Importante también determinar las concentraciones químicas de los pesticidas, tanto en muestras de agua y muestras de sedimento. Esto con el fin de confrontar los resultados con los parámetros físico-químicos y los resultados con los de toxicidad. También fue necesario evaluar el efecto hemolítico. Es necesario el efecto hemolítico en otras líneas celulares. Y bueno, por último, que a futuro se logre ampliar la información sobre evaluación toxicológica ambiental.
Bueno, estas son las difusiones a nivel institucional que nosotros realizamos. Las difusiones a nivel nacional en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y bueno, estos son los referentes bibliográficos, entre los cuales nosotros nos basamos, tomamos muy buena información. Leímos más de 120 artículos, entre los cuales encontramos muy buena información en la matriz agua. Sin embargo, pues en la matriz sedimentos hay muy poca información acerca pues de los microcontaminantes y la retención de estos. Entonces aquí pues a todos los presentes pues se sugiere seguir con este tipo de investigaciones, ya que pues son muy innovadoras y que además de ello son un complemento para la calidad del agua. Sabemos que hoy en día no es necesario simplemente medir parámetros físico-químicos y biológicos, sino que se debe ir más allá, ir a pruebas que nos permitan evidenciar el daño que está sufriendo una estructura celular. ¿Por qué no en un posible futuro realizar estudios mucho más profundos como lo son la citotoxicidad y la genotoxicidad y posiblemente poderlo relacionar con la salud humana? Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias por su presentación. Le damos la palabra a los jurados.